Yo nunca creí en los milagros de la calle. Hasta que esa mañana de invierno en Zaragoza, con el Ebro congelado por el frío, vi a Raúl acurrucado contra un contenedor. Sus ojos hundidos como pozos de aceite quemado. Y supe que si no actuaba, su mirada me perseguiría hasta la muerte. Invitarlo a mi despacho fue el error más grande de mi vida. O quizás el único acto de coraje que me salvó de ahogarme en mi propia mentira. Porque nadie, ni siquiera yo, esperaba que un hombre como él, roto y sin nada, destrozara las cadenas que me ataban a una existencia falsa, revelando que el verdadero sin hogar era yo, escondido detrás de trajes caros y sonrisas ensayadas. Me llamo Antonio. Tengo 38 años. Y dirijo una empresa de logística en el corazón de Zaragoza, donde el aroma a pan recién horneado del tubo se mezcla con el humo de las chimeneas industriales del Actur. Mi vida es un engranaje bien aceitado, reuniones en el Hotel NH con inversores catalanes, almuerzos en el Mercado Central con mi equipo, y noches solitarias en mi ático de delicias, mirando las luces del Pilar como si fueran estrellas que nunca podré tocar. Soy gay. Pero nadie lo sabe. Ni mi familia, que me crió en un barrio obrero de la Almozara donde el machismo es tan espeso como el vino de la vecina bodega, ni mis amigos, que me ven como el eterno soltero exitoso, ni mucho menos mi prometida, Elena, una abogada de sonrisa impecable que mi madre eligió porque es hora de sentar cabeza. Hijo. Elena es perfecta en el papel, culta, discreta, con un piso en el casco antiguo que huele a lavanda y ambición. Pero cada vez que me besa, siento el sabor amargo de la traición. Como si estuviera firmando mi propia sentencia de muerte lenta. Todo empezó con el peso de lo no dicho. Zaragoza, con su viento del cierzo que azota las murallas romanas como un látigo, siempre ha sido un lugar de contrastes, la catedral gótica que se erige orgullosa contra el cielo plomizo. Y las sombras de los sin techo que se arrastran por el paseo de la Independencia como fantasmas olvidados. Yo pasaba por allí cada mañana. En mi Audi negro. Con el traje planchado y el teléfono vibrando con correos urgentes. Pero esa mañana de diciembre. El 15 de diciembre para ser exacto. El cierzo mordía más fuerte. Y vi a Raúl por primera vez. No era una mujer. Como el rumor del barrio lo pintaba, esa pobre loca sin hogar que ronda el puente de piedra. Sino un hombre de unos 35. Con el pelo revuelto como raíces secas. Una barba que ocultaba cicatrices frescas. Y ropa raída que colgaba de su cuerpo delgado como harapos de un espantapájaros. Sus ojos, sin embargo, eran lo que me detuvo, marrones profundos, con un brillo de desafío que contrastaba con la derrota de su postura. Se acurrucaba junto a un banco, tiritando, con una mochila destartalada a sus pies que parecía contener todo su mundo. No sé por qué paré. Tal vez fue la resaca de la cena de Navidad con la familia, donde mi padre, con su voz ronca de fumador empedernido, me había espetado: Antonio, ¿cuándo vas a darme un nieto? No seas maricón. Hijo. La vida es para los que luchan. O quizás fue el vacío que me carcomía desde que rompí con mi último amante en secreto. Un diseñador de Huesca que se fue porque no puedes darme nada. Antonio. Ni un beso en público. Aparqué el coche de mala gana. Bajé con el abrigo de lana italiana que me hacía sentir invencible. Y me acerqué. Oye. ¿Estás bien? Le dije. Mi voz saliendo más aguda de lo que quería. Como si el viento la hubiera cortado. Él levantó la vista lentamente. Y por un segundo,
El mundo se detuvo, en esos ojos vi mi propio reflejo. El de un hombre que fingía ser de piedra pero se deshacía por dentro. ¿Bien? Ja. Como un rey en su castillo. Murmuró con un acento andaluz arrastrado. Mezcla de Málaga y años de calles. No era hostil. Solo cansado. Como si las palabras fueran un lujo que ya no se permitía. Le ofrecí un café en la barra cercana. Un sitio cutre con mesas de formica y olor a fritanga. Y él aceptó sin mirarme dos veces. Mientras bebíamos. En ese rincón húmedo del paseo. Me contó fragmentos, había llegado a Zaragoza huyendo de una deuda en el sur. Un amor tóxico que lo dejó en la ruina. Y ahora malvivía de trabajos esporádicos en el polígono industrial. La calle te enseña a no esperar nada. Pero duele igual. Dijo. Y su mano. Callosa y temblorosa. Rozó la mía al pasar el azúcar. Fue un toque eléctrico. Inocente. Pero suficiente para que mi pulso se acelerara como el tren ave saliendo de la estación Delicias. De ahí. El hábito se instaló como una grieta en una pared vieja. Cada mañana. Paraba a charlar con él. Le llevaba desayunos envueltos en papel de estraza, tortilla de patatas de la panadería de la esquina. Y él me contaba historias que olían a realidad cruda, noches en albergues donde los ronquidos son como truenos. El robo de su última posesión valiosa, un reloj de su abuelo, por un compañero de fatigas. Y el miedo constante a la policía que patrulla el río. Yo escuchaba. Fascinado. Porque en su vulnerabilidad veía la mía propia. En mi mundo de números y contratos. Todo era controlado, en el suyo. El caos reinaba. Pero había una honestidad brutal que me atraía como la luz a una polilla. Elena notaba mi distracción, estás raro. Antonio. Como si llevaras un secreto en el bolsillo. Y mi madre. En sus llamadas semanales. Presionaba, la boda es en junio. No la cagues con tus caprichos. Yo asentía. Pero por las noches. En mi ático. Soñaba con los ojos de Raúl. Imaginando cómo sería tocar esa piel marcada por la vida. Sin máscaras ni expectativas. La tensión crecía como la niebla del Ebro en las mañanas frías. En la oficina. Un loft moderno en el edificio Lanuza con vistas al río. Me encontraba revisando facturas con la mente en otra parte. Mis empleados. Un grupo de aragoneses pragmáticos con acento seco y chistes sobre el Real Zaragoza. Notaban mi absentismo. Jefe. ¿Todo bien? Pareces un fantasma. Me decía Miguel. Mi mano derecha. Un tipo fornido de origen extremeño que me cubría las espaldas en las negociaciones. Yo sonreía. Desviaba el tema a los envíos a Barcelona. Pero por dentro bullía. Raúl se había convertido en mi escape, le había dado mi número. Y sus mensajes que escritos con errores ortográficos y emojis improvisados llegaban como oasis en mi desierto. Hoy llueve como en el diluvio. Pero pienso en tu café. Decía uno. Yo respondía con promesas vagas, mañana te llevo algo mejor. Pero el dolo se acumulaba. Una tarde. Después de una junta donde discutimos recortes que dejarían a 10 familias en la calle, irónico. Pensé. Yo salvando a uno y condenando a otros. Lo vi peor que nunca. Estaba magullado. Un hematoma floreciendo en su mejilla como una flor venenosa. Y cuando le pregunté. Soltó, un borracho en el puente. Dijo que los como yo no merecemos ni la sopa de los albergues. Los como yo, gay. Lo entendí al instante.
En el temblor de su voz. En la forma en que evitaba mi mirada. Mi corazón se contrajo como un puño. Yo. Que había enterrado mi propia verdad bajo capas de negación. Sentí la rabia subir como bilis. Ven a mi despacho. Le dije sin pensarlo. Mi voz firme por primera vez en meses. Necesitas un lugar seco. Al menos por hoy. Él dudó. Sus ojos escaneándome como si yo fuera una trampa disfrazada de salvación. Pero el cierzo arreciaba. Y subió al coche. El trayecto hasta Lanuza fue silencioso. Solo el zumbido del motor y el golpeteo de la lluvia en el cristal. En el despacho, con sus paredes de vidrio que reflejaban el skyline de Zaragoza, el castillo de la Aljafería recortado contra nubes grises. Le di una manta de mi sofá ejecutivo y un vaso de brandy de la botella que guardaba para clientes. Se sentó en el sillón de cuero, encogiéndose como un niño. Y por primera vez, lo vi entero, delgado pero fuerte. Con tatuajes desvaídos en los brazos que contaban historias de rebeldía juvenil, una rosa marchita por una amante perdida. Un ancla por el mar que nunca navegó. Gracias, Antonio. Pero no soy una caridad, murmuró. Y su acento andaluz se tiñó de vulnerabilidad. Hablamos horas. Le conté de mi empresa. De cómo empecé con un camión viejo heredado de mi abuelo. De las noches en vela calculando rutas para no quebrar. Él, a cambio, destapó su pasado, un bar en Málaga donde servía copas hasta que su jefe, un homófobo de manual, lo despidió por mirar mal a un cliente. La calle te hace invisible. Pero también te obliga a ver todo. Dijo. Y sus dedos rozaron los míos de nuevo. Esta vez deliberado. El aire se cargó. Como antes de una tormenta. Me incliné. Y nuestros labios se encontraron en un beso torpe. Desesperado. Que sabía a café rancio y a libertad prohibida. Fue como romper una presa, años de contención se desbordaron en ese instante. Mis manos en su pelo. Su cuerpo respondiendo con una urgencia que me dejó sin aliento. Pero el idilio duró lo que un espejismo en el desierto aragonés. Esa misma noche, cuando lo dejé en un hostal barato cerca de la estación, mi teléfono vibró con un mensaje de Elena: tenemos que hablar. Mi hermana te vio con esa persona en el paseo. ¿Qué coño pasa, Antonio? El pánico me invadió como el cierzo por una ventana rota. Al día siguiente, en la oficina, el rumor ya corría. Miguel me miró de reojo durante la reunión. Y un correo anónimo llegó a mi bandeja: al cuidado con tus visitas. Jefe. Zaragoza no olvida. Raúl desapareció 2 días. Y cuando reapareció, era un espectro. Mejor me voy. Antonio. No quiero joderte la vida. Pero yo no podía dejarlo ir. Lo invité de nuevo. Esta vez con una oferta: quédate aquí. En el sofá. Hasta que encuentres algo. Te ayudo con un trabajo en la empresa. Era una locura. Pero en ese momento, con el peso de mi doble vida aplastándome, parecía la única verdad. Él aceptó. Y por una semana, el despacho se convirtió en nuestro refugio. Noches robadas, él durmiendo en el sofá. Yo trabajando hasta el amanecer. Y en los intersticios, toques furtivos. Besos que sabían a riesgo. Me contaba de su familia en el sur. Un padre que lo repudió al saber de su orientación.
Una madre que enviaba postales mudas desde un pueblo olvidado. Yo. A mi vez. Confesé pedazos, las fiestas de San Valero donde me emborrachaba para no mirar a los chicos del barrio. El anillo de compromiso que quemaba en mi dedo como una brasa. Somos dos putos náufragos. Reíamos. Pero la risa era amarga. Teñida de la conciencia de que el mundo afuera no perdonaba. La grieta se ensanchó con la Navidad acercándose. Mi familia organizó una cena en su casa de la Almozara. Un piso humilde con olor a guiso de cordero y fotos de comuniones en las paredes. Elena llegó con un vestido rojo que contrastaba con su expresión gélida. Y mi madre. Con su delantal floreado. Me abrazó susurrando, trae alegría. Hijo. No escándalos. Durante la comida. Con el tinto de la región fluyendo como sangre. El tema salió, mi padre. Con la boca llena de ternasco. Gruñó, he oído por ahí que ayudas a vagos en tu oficina. ¿Qué? Ahora eres misionero. Elena intervino. Su voz afilada como un cuchillo jamonero, es más que eso. ¿Verdad? Vi a ese tipo. ¿Qué es él para ti? ¿Antonio? ¿Tu proyecto social o algo peor? El silencio cayó como una losa. Mis hermanos. Con sus esposas e hijos revoloteando. Fingieron interés en los langostinos. Raúl no estaba allí. Pero su sombra lo invadía todo. Sentí el sudor perlando mi frente. El corazón martilleando contra las costillas. Es solo un empleado temporal. Mentí. Pero mi voz se quebró. Y Elena soltó una risa seca, empleado. Claro. Mi hermana dice que lo mirabas como si fuera el puto Mesías. Mi madre palideció. Santiguándose, Antonio. Por Dios. No nos avergüences. La gente habla. ¿Y en Zaragoza? Las lenguas son más largas que el Ebro. Salí a la terraza. El frío mordiéndome la piel. Y vomité en el patio. No por el vino. Sino por la náusea de mi propia cobardía. Esa noche. Solo en mi ático. Llamé a Raúl. Ven. Le supliqué. Y él llegó. Empapado por la lluvia. Con esa mochila como único equipaje. Nos abrazamos en la oscuridad. Su cuerpo contra el mío como un bálsamo. Pero las palabras brotaron como veneno, no puedo más. Antonio. Tu mundo me ahoga. Soy una mancha en tu traje perfecto. Le conté la cena. Las miradas acusadoras. Y por primera vez. Lloré lágrimas calientes que surcaban mi rostro como ríos secos. Él me secó con los pulgares. Sus ojos fijos en los míos, entonces. ¿Qué somos? ¿Un secreto sucio o algo real? El beso que siguió fue feroz. Posesivo. Como si quisiéramos devorarnos para no desaparecer. Pero el destino. Caprichoso como el viento de Zaragoza. Tenía otros planes. Al día siguiente. En la oficina. Todo explotó. Un cliente importante. Un viejo amigo de mi padre de las cofradías de Semana Santa. Canceló un contrato millonario tras oír rumores inquietantes sobre la ética de la empresa. Miguel me confrontó en el pasillo, jefe. La gente murmura. Ese chico. ¿Es lo que piensan? Porque si es así. Nos jodes a todos. Y luego. El golpe final, un vídeo anónimo en el grupo de WhatsApp de la empresa.
Grabado desde una ventana cercana. Mostrando a Raúl saliendo de mi despacho al amanecer. Mi mano en su hombro. Un gesto demasiado íntimo para ser casual. El despacho se convirtió en un tribunal improvisado, empleados cuchicheando. Miradas de juicio. Y yo. De pie ante mi escritorio. Sintiendo el suelo abrirse bajo mis pies. Llamé a Raúl. Pero su teléfono estaba muerto. Busqué por el paseo. El puente de piedra. Los rincones donde solía refugiarse. Pero Zaragoza parecía tragárselo. El pánico me consumía. ¿Había huido por mi culpa? O peor. ¿Le había pasado algo? Elena irrumpió en la oficina esa tarde. Con los ojos rojos pero la postura erguida, se acabó. ¿Antonio? No soy tonta. Si eliges eso. Elige la miseria. Mi madre llamó. Sollozando, eres mi vergüenza. Hijo. ¿Qué le diré a tu padre? ¿Y mi padre? Él no llamó. Solo envió un mensaje: no vuelvas hasta que arregles esto. Me hundí en el sofá del despacho. La ciudad extendida ante mí como un mar hostil. Las luces del Ebro titilaban. Burlonas. Y por primera vez. El éxito que tanto había perseguido se sentía como arena en la boca. Raúl era mi espejo roto. El que reflejaba la verdad que había evitado, que vivir a medias era morir en vida. Lloré hasta quedarme ronco. El cuerpo temblando como en una fiebre. Y en ese abismo. Algo se rompió dentro de mí. No era solo dolor, era liberación. Cruda y sangrienta. Los días siguientes fueron un borrón de gris y silencio. Zaragoza. Que siempre me había parecido una ciudad de piedra eterna. Ahora se cerraba sobre mí como las murallas de la Aljafería en una noche de tormenta. La empresa tambaleaba, contratos perdidos. Empleados murmurando en los pasillos como ratas en un barco hundiéndose. Y yo. El capitán. Incapaz de enderezar el timón. Miguel renunció esa semana. Su carta de despido un puñal: no puedo trabajar para un mentiroso. ¿Antonio? Lo siento. Pero la familia primero. Intenté salvarlo todo: llamadas a inversores. Promesas de bonos. Sonrisas forzadas en reuniones virtuales. Pero el hedor de la traición lo impregnaba todo. Como el humo de una fábrica quemada en el polígono. Raúl seguía desaparecido. Sus mensajes cesaron. Y cada notificación en mi teléfono era un latigazo: facturas pendientes. Correos de Elena despidiéndome de su vida con frialdad quirúrgica: no mereces mi tiempo. Ni el de nadie. Y silencios de mi familia que dolían más que gritos. Caminaba por las calles empedradas del casco antiguo al atardecer. El sol tiñendo las fachadas renacentistas de oro falso. Buscando su silueta entre los turistas que posaban ante el aseo. Pregunté en los albergues de la calle San Blas. En las barras de los bares de la zona de bares donde el jolgorio de la juventud ahogaba los secretos. Pero nadie lo había visto. ¿Ese andaluz flaco? Hace días que no pisa por aquí. Me dijo un camarero con bigote espeso. Sirviéndome un vermú que sabía a hiel. El vacío me devoraba. Por las noches. En el ático vacío, Elena se había llevado sus libros y su perfume. Dejando solo el eco de sus tacones. Me sentaba en el balcón con una botella de Rioja. Mirando las luces del río como si pudieran iluminar mi oscuridad. Recordaba cada detalle de él: el modo en que su risa arrastraba las vocales como una guitarra flamenca rota. La curva de su cuello cuando dormía en mi sofá. El calor de su piel contra la mía en esos momentos robados.
Somos reales. Me repetía. Pero la duda se clavaba como espinas. ¿Y si había sido solo un espejismo? ¿Una rebelión temporal contra mi jaula dorada? Mi reflejo en el vidrio del balcón me devolvía un rostro demacrado. Ojeras como surcos en un campo seco. Y por primera vez, odié al hombre que había construido, el empresario intocable. El hijo perfecto. El novio de postal. La ruptura con mi familia fue el clavo final. Mi madre vino un domingo. Con un termo de sopa de ajo que olía a infancia y remordimientos. Se sentó en la cocina minimalista. Sus manos temblorosas sobre la mesa de mármol. Y lloró como no la había visto desde la muerte de mi abuela. Antonio. ¿Por qué? Dios nos prueba. Pero esto es pecado. Tu padre no duerme. Tus hermanos te evitan en la calle. ¿Vale la pena por un capricho? Sus palabras eran cuchillos envueltos en amor. Y respondí con la verdad que había guardado como una bomba: no es un capricho. Mamá. Es quien soy. ¿Y él? Él me hace sentir vivo. Ella se levantó, santiguándose de nuevo. Y al salir murmuró: ruega por tu alma. Hijo. Zaragoza es pequeña. Y el escándalo te enterrará. Sola en mi miseria. La ciudad se convirtió en mi carcelero. Evitaba el paseo de la Constitución, donde Elena y yo habíamos paseado fingiendo normalidad. Y el mercado central, donde mi madre compraba verduras frescas para sus guisos. Me refugié en el trabajo, durmiendo en el despacho con la manta que Raúl había usado. Su olor desvaído como un fantasma. Pero el turning point llegó una noche de enero, cuando el cierzo aullaba como lobos en las afueras. Estaba revisando correos a las 2 de la mañana. La pantalla iluminando mi rostro como una luna fría. Cuando un golpe en la puerta me sacó del estupor. Abrí. Y allí estaba él, Raúl. Más delgado. Con un ojo morado fresco y la mochila colgando como un peso muerto. Lo siento. Fue lo primero que dijo. Su voz ronca por el frío o el llanto. Entró tambaleándose. Y lo abracé sin preguntas. Su cuerpo temblando contra el mío como una hoja en la tormenta. Se derrumbó en el sofá. Y entre sollozos. Lo soltó todo: había huido a Huesca. Durmiendo en estaciones de tren. Pero el vídeo lo había alcanzado: un amigo de un albergue se lo mostró. Riendo como si fuera una broma. Me da igual el escándalo. Antonio. Pero verte destruido por mí. No lo soporto. Le conté mis pérdidas, la empresa al borde. La familia rota. Y en lugar de consuelo, nos besamos con una desesperación que rayaba en la violencia. Como si quisiéramos fundirnos para no rompernos por separado. Esa noche, por primera vez, hicimos el amor en el suelo del despacho. Sobre alfombras persas que olían a polvo y promesas. Su piel marcada por moretones nuevos contándome historias de peleas callejeras para sobrevivir. Al amanecer, con el sol filtrándose por las persianas como rayos de esperanza falsa, tomamos una decisión. No puedo esconderte más, le dije, trazando el contorno de su mandíbula con el dedo. Pero tampoco puedo perderte. Él asintió, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y fuego. Entonces, luchemos. Juntos. Era el fondo del pozo. Ese momento de quietud absoluta después del impacto. Donde el dolor se convierte en anestesia.
No había lágrimas, solo un silencio compartido, roto por el rumor del tráfico en la avenida Billow. Zaragoza despertaba, ajena a nuestro caos. Y en ese instante, supe que el camino de vuelta sería largo. Pero por primera vez, no lo recorrería solo. La decisión de salir del armario no fue un estallido de fuegos artificiales, sino un goteo lento, como la lluvia primaveral que empapa las plazas de Zaragoza hasta que el empedrado brilla. Empezamos pequeño, yo, con Raúl a mi lado en el sofá del despacho. Llamé a Miguel. «Vuelve», le dije. Mi voz firme por primera vez en meses. «Pero con una condición, acepta quién soy. O no hay sitio para ti». Hubo un silencio al otro lado. El tipo de pausa que se estira como chicle. Y luego, joder. Antonio. Siempre supe algo. Pero si eres feliz, cuenta conmigo. Colgué. Y Raúl me besó la sien. Su aliento cálido contra mi piel fría, un paso. No mires atrás. Reconstruir la empresa fue una batalla de trincheras. Contraté a un consultor de Barcelona. Un tipo discreto con corbata floja y ideas frescas. Y Raúl, con su instinto callejero, se unió al equipo de logística como supervisor de rutas, nada glamoroso. ¿Pero honesto? Lo vi transformarse, de la sombra encorvada a un hombre erguido, dirigiendo descargas en el almacén con una autoridad natural que hacía callar a los camioneros más brutos. «Eres un cabrón listo», le decía yo en las pausas, robando besos en la oficina vacía. Y él reía. Ese sonido ronco que me erizaba la piel como el roce de una cuerda de guitarra. Pero el verdadero clímax no vino de números o camiones, vino de la carne viva de las relaciones rotas. Elena fue la primera en caer. Me citó en un café de la calle Alfonso. Un lugar pretencioso con mesas de hierro forjado y expresos caros, donde el aroma a cappuccino no podía tapar el hedor del resentimiento. Llegó con el pelo recogido en un moño severo, su traje sastre como armadura. Y se sentó frente a mí sin preámbulos. «Dime que no es verdad. Dime que ese indigente no es tu amante». Su voz era un látigo. Y respondí con calma. Aunque el corazón me latía en los oídos, es verdad. Elena. Y no es indigente, es el hombre que amo. Lo siento. Pero nunca te amé de esa manera. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No de tristeza, sino de furia pura. «Eres un egoísta. Me usaste como tapadera. ¿Verdad? Mi carrera. Mi familia. Todo en juego por tu capricho queer». La palabra queer salió como un escupitajo. Y por un segundo vi el abismo entre nosotros, ella, producto de una Zaragoza ilustrada pero conservadora. Yo, el traidor que rompía el molde. No grité, en cambio. Extendí la mano sobre la mesa, tocando la suya brevemente. No fue un capricho. Fue miedo. Pero ahora elijo la verdad. Se levantó, tirando la silla con un estrépito que hizo girar cabezas. Y al salir espetó: «Perderás todo. Antonio». Incluyéndome. Y lo hizo, demandó la devolución del anillo. Cortó lazos con mi círculo. Y supe que su venganza sería sutil. Un veneno lento en las redes de abogados y conocidos. Mi familia fue el Everest de esa escalada emocional. Planeamos la confrontación como una operación militar, una cena en su casa de la Almozara, con Raúl a mi lado como escudo humano.
Él estaba nervioso. Vistiendo una camisa mía que le quedaba grande. Sus manos sudadas entrelazadas con las mías bajo la mesa. Mi madre abrió la puerta con una sonrisa tensa. El delantal aún puesto. Y el olor a migas de pan y costillas al horno nos envolvió como un abrazo traicionero. Mi padre estaba en la sala. Con el periódico abierto en la sección de deportes, el Zaragoza había perdido otra vez. Su bigote gris temblando de anticipación. Mis hermanos llegaron con esposas e hijos. El bullicio infantil amortiguando la bomba que íbamos a soltar. La comida transcurrió en un equilibrio precario, charlas sobre el tiempo, este cierzo es peor que nunca. Anécdotas del barrio. Y Raúl. Callado pero cortés. Respondiendo con sonrisas cuando mi madre le ofrecía más vino. Pero el postre, torrijas empapadas en miel, fue el detonante. Mi padre carraspeó. Su tenedor tintineando contra el plato, bien. Antonio. ¿Cuándo nos vas a contar lo que pasa? La gente habla. Y yo no crío chismes. Tomé aire. Sintiendo el peso de Raúl contra mi hombro. Y lo solté, papá. Familia. Raúl no es solo un amigo. Es mi pareja. Soy gay. Y lo he sido siempre. Lo escondí por vosotros. Por el qué dirán. Pero ya no más. El silencio fue ensordecedor. Roto solo por el llanto ahogado de mi madre y el golpe del periódico al caer de las manos de mi padre. Maricón. Rugió él. Levantándose tan rápido que la silla volcó. Después de todo lo que te di. ¿Esto es tu agradecimiento? Sus venas se hincharon en el cuello. El rostro rojo como el vino de la mesa. Y por un instante temí que le diera un infarto. Mi hermano mayor intervino. Sujetándolo, cálmate. Papá. Es su vida. Pero las palabras de mi padre cortaban como navajas, fuera de mi casa. Los dos. No mancharéis este hogar. Raúl se levantó. Digno a pesar del temblor. Y murmuró, lo siento. Señor. No quería. Pero mi padre lo ignoró. Apuntándome con un dedo acusador, tú. Mi propio hijo. Traicionándonos. Reza para que Dios te perdone. Porque yo no. Salimos a la noche fría. El cierzo azotándonos como castigos divinos. ¿Y en el coche? Con lágrimas surcando mi rostro. Raúl me abrazó, lo hiciste. Estoy orgulloso. Pero el orgullo era frágil. Agrietado por el eco de esa palabra, maricón. Que resonaba en mi cabeza como un tambor de Semana Santa. Esa noche. En el ático. Nos amamos con una ternura feroz. Susurrando promesas en la oscuridad, sobreviviremos. Somos más fuertes que su odio. Y en ese clímax íntimo. No hubo explosiones. Solo la quietud de dos almas reconociéndose. El clímax de una vida reprimida liberándose en gemidos ahogados y pieles entrelazadas. El aftermath de esa cena fue un vendaval que barrió los restos de mi antigua vida. Zaragoza. Con su mezcla de devoción y chisme. Se convirtió en un escenario donde cada esquina era un juicio. Paseaba por el tubo los fines de semana. Buscando refugio en las tabernas con mesas compartidas y copas de bierzo. Pero las miradas seguían, vecinas de mi madre susurrando tras las persianas. Antiguos clientes cancelando citas con excusas tibias, cambio de planes. Lo siento. La empresa se estabilizó gracias a Miguel y un nuevo contrato con una startup de logística verde en Madrid. Pero el precio era alto, noches de insomnio donde Raúl y yo nos despertábamos sudando.
perseguidos por pesadillas de puertas cerradas y voces condenatorias. Raúl pagó su parte del precio con moretones frescos. ¿Un sábado? Después de una entrega en el polígono Malpica. Volvió con el labio partido, un par de idiotas en el bar del almacén. Dijeron que no íbamos a contaminar Zaragoza con mariconadas. Lo curé en el baño del ático. Con algodón y antiséptico. Mis manos temblando de rabia contenida. Deberíamos irnos, murmuró él, mientras yo besaba la herida salada. ¿A Barcelona? ¿O al sur? Aquí nos asfixian. Pero yo negué con la cabeza, esta es mi ciudad. Nuestra. No huiremos como cobardes. Era mi mantra. Repetido en las mañanas frente al espejo. Pero por dentro. La duda roía, ¿valía la pena el exilio emocional por raíces que me rechazaban? Mi familia se resquebrajó como una fachada antigua bajo el cierzo. Mi madre, la más suave, empezó con mensajes esporádicos: hijo, rezo por ti. Ven solo. Cuando él no esté. Fui una vez a su piso que olía a naftalina y recuerdos. Y nos sentamos en la cocina con tazas de chocolate humeante. Mamá. No cambiaré. Le dije. Y ella lloró. Secándose con el delantal, no te pido eso. Solo. No me quites a mi Antonio. Fue un armisticio frágil, visitas secretas. Abrazos robados. Pero sin Raúl. Mi padre. En cambio. Era una fortaleza inexpugnable. Semanas después. Un infarto leve lo llevó al hospital Miguel Servet. Y allí. En la sala de espera con olor a desinfectante y flores mustias. Lo enfrenté. Estaba pálido en la cama. Tubos serpenteando como venas artificiales. Y cuando entré. Su mirada fue un puñetazo: vete. No te quiero ver. Pero no me fui. Me senté a su lado, sosteniendo su mano arrugada que olía a tabaco viejo. Y hablé: papá. ¿Te quiero? A pesar de todo. Y Raúl me quiere a mí. No es un monstruo, es un hombre bueno que ha sufrido más que nosotros. Sus ojos se humedecieron. No de ternura, sino de una rabia agotada. Me criaron en la posguerra. Antonio. El mundo era duro. Y los débiles morían. Tú. Tú eres mi sangre. Pero esto me rompe. No hubo perdón inmediato. Solo un silencio cargado. Roto por el pitido de los monitores. Salió del hospital cambiado. Físicamente frágil. Y un mes después. En una llamada breve. Murmuró: tráelo a casa. Pero despacio. Fue su precio, la onda hiriéndolo. Pero abriendo una grieta para la luz. Elena, por su parte, eligió el exilio autoimpuesto. La vi una vez más. En el juzgado por el divorcio rápido. Civil. Sin iglesia. Su rostro una máscara de acero. Te deseo lo mejor, dijo al firmar. Pero sus ojos decían: quémate. Supe después, por chismes del mercado central, que se mudó a Madrid. Ascendida en su firma. Casada con un colega hétero impecable. Su IHN. Si lo había. Era privado. Un lujo que no compartía. Para mí. Fue cierre,
Quemé las fotos de nosotros en la chimenea del ático. Las llamas devorando sonrisas falsas. Y Raúl me abrazó desde atrás, adiós al fantasma. La curación vino en capas. Como la pintura en las iglesias barrocas de Zaragoza. Empezamos terapia en pareja. Con un psicólogo en la calle San Jorge que olía a libros viejos y empatía. El trauma no se borra, se integra. Nos decía. Y aprendimos a nombrar el dolor, mi culpa por haberlo arrastrado al ojo del huracán. Su vergüenza por haber sido el problema. Paseábamos por el Ebro al atardecer. Mano a mano cuando nadie miraba. Y poco a poco, Zaragoza nos devolvió el favor. Un bar en el Ganapo nos acogió como clientes fijos. El dueño un viejo anarquista con tatuajes de la guerra civil brindando por los valientes. Amigos nuevos surgieron, una red queer en la escena cultural del Metropolitano. Donde Raúl encontró trabajo freelance en diseño gráfico. Sus manos callosas ahora trazando logos con sensibilidad poética. Yo cambié también. Vendí el ático ostentoso por un piso modesto en el barrio de la Magdalena. Con balcón al río y espacio para dos. La empresa renació. Más pequeña pero auténtica. Con un lema que inventé una noche ebrio, logística con alma. ¿Y en las noches? Cuando el cierzo susurraba secretos contra las ventanas. Hacíamos el amor no como escapada. Sino como afirmación, cuerpos entrelazados. Susurros de te amo que resonaban como campanas del Pilar. Pero la curación no era lineal. Hubo recaídas, una pelea donde Raúl gritó me usas como trofeo. Y yo respondí con lágrimas. Temiendo perderlo. O llamadas de mi padre. Breves y cargadas, tu madre pregunta por ti. Tráelo. Pero no lo beses aquí. Pagábamos el precio en sudor y lágrimas. Pero cada paso era una victoria silenciosa. Con la primavera, Zaragoza se despojó de su capa de invierno como una víbora mudando piel. Revelando parques florecidos en el Parque Grande y terrazas abarrotadas en la Plaza del Pilar donde las procesiones de la Virgen se mezclaban con el bullicio de la juventud. Nuestra vida, paralela a ese renacer, se asentó en una rutina que olía a normalidad ganada a pulso. Raúl se integró en la escena local, un mural en el barrio de Delicias. Pintado con colores vibrantes que contaban historias de amor prohibido. Le valió una mención en el Heraldo. Yo lo vi desde la calle. Su figura encaramada en andamios. Brocha en mano. Y sentí un orgullo que quemaba dulce en el pecho. Como el sol de mayo en la piel. La reconciliación familiar fue un tapiz tejido con hilos frágiles. Mi madre nos invitó a una merienda en su casa. Un domingo de Ramos con palmas benditas en la mesa y el aroma a buñuelos fritos. Raúl llegó con un ramo de margaritas del mercado. Humilde y nervioso. Y mi madre lo abrazó torpemente, bienvenido. Hijo. Sea lo que sea. Aquí hay sitio. Mi padre. Sentado en su sillón orejudo con el mando de la tele en la mano. Gruñó un hola que sonó a tregua. La charla fue ligera del tiempo. El Zaragoza ascendiendo en la tabla. Pero bajo la superficie bullía la corriente, una mirada de mi padre a Raúl. Evaluadora pero no hostil. Y el roce de mi mano en la de él bajo la mesa. Un gesto que mi madre fingió no ver. Al final. Cuando nos íbamos. Mi padre me retuvo en la puerta, cuídalo. Y cuídate. Eres mi sangre. Joder. Sus palabras. Ásperas como grava. Fueron el bálsamo que no sabía necesitar. Elena reapareció como un eco distante. Una tarjeta de cumpleaños llegó por correo.
Neutra y educada, felicidades. Espero que estés bien. No respondí. Pero la quemé con menos rabia, entendiendo que su precio era la indiferencia. Un vacío que ella llenaba con su nueva vida. En terapia. El psicólogo lo llamó un cierre simbólico, soltar el lastre para volar. Y volamos. Raúl y yo. En un viaje improvisado a las Bardenas Reales, donde el desierto aragonés nos envolvió en su silencio rojo. Y acampamos bajo estrellas que parecían indiferentes a los juicios humanos. Allí, en una hoguera crepitante, le propuse, casémonos. No por papeles, sino por nosotros. El río. Lágrimas en los ojos, sí. Cabrón. Por nosotros. La sociedad. Esa bestia caprichosa. También cedió terreno. Un artículo en el Diario de Aragón sobre el empresario queer que salvó su compañía con amor exagerado. Pero efectivo trajo aliados inesperados, inversores de Valencia interesados en diversidad. Y una invitación a hablar en el Festival de Cine de Zaragoza sobre resiliencia LGBTQI. Subí al podio del teatro principal. Con Raúl en la primera fila. Su sonrisa como ancla. Y hablé de las grietas. La fortaleza no es no romperse, es reconstruirse con los pedazos. El aplauso fue catártico. Un rugido que ahogó los murmullos pasados. Pero el verdadero sanador fue el tiempo. Ese río lento que pule las piedras. Raúl encontró estabilidad, un contrato fijo en una agencia de diseño. Y clases de guitarra en un centro cultural donde enseñaba flamenco a chavales del barrio. Yo, liberado del peso del secreto, dirigía con ligereza, delegando en Miguel y enfocándome en causas, donaciones a albergues para sin techo, charlas en escuelas sobre identidad. Nuestra casa en la Magdalena se llenó de vida, plantas en el balcón que Raúl regaba con devoción. Cenas con amigos nuevos, una pareja lesbiana de Teruel. Un activista trans de Barcelona. Y noches de cine en el sofá. Su cabeza en mi regazo. El mundo afuera olvidado. Aún había sombras. Mi padre recayó en su rigidez durante una cena familiar, soltando un comentario homófobo sobre esos desfiles en Madrid. Y salí airado. Pero Raúl me calmó, dale tiempo. El odio es su armadura, quítasela y se desmorona. Y tenía razón, meses después. En la procesión del Corpus. Mi padre nos vio de lejos. Caminando de la mano. Y no apartó la vista con asco, sino con una resignación que olía a aceptación tentativa. Elena, al final, pagó su precio en soledad velada. La encontré en LinkedIn. Fotos de conferencias solitarias. Sonrisas que no llegaban a los ojos. No sentí triunfo. Solo piedad, había elegido la jaula por seguridad. Y ahora el eco resonaba. Nos cruzamos una vez en el aeropuerto de Zaragoza. Ella con maleta en mano rumbo a un juicio en Bruselas. ¿Antonio?, dijo, deteniéndose. Pareces libre. Asentí, lo soy. Tú también puedes. Se fue sin más. Pero en ese intercambio breve, vi el atisbo de su IHN. Un precio que se paga en silencio. Nuestra curación no era perfecta, sino humana, discusiones por tonterías y quién lava los platos. Miedos que asomaban en la oscuridad y si nos dejan. Pero siempre. El ancla del otro. Zaragoza. Con su Ebro eterno y sus piedras milenarias. Nos vio renacer, dos hombres que habían tocado fondo y emergido.
No intactos, sino más fuertes en las cicatrices. El verano llegó a Zaragoza como un amante impaciente. Con terrazas rebosantes en la Plaza de España y el aroma a barbacoas flotando desde los chalets de Valdespartera. Nuestra vida. Ahora un tapiz tejido con hilos de rutina y pasión. Se extendía ante nosotros como el río en época de crecida, impredecible pero vital. Raúl y yo celebramos nuestro primer aniversario, no de calendarios, sino de ese beso en el despacho, con una cena en el sótano de una bodega en el Tubo. Velas parpadeando sobre copas de garnacha y platos de ternasco que sabían a victoria compartida. Por los náufragos que encontraron puerto. Brindamos. Y su beso. Público por primera vez sin vergüenza. Fue un sello en nuestra historia. La familia. Ese nudo gordiano. Se aflojó en nudos más suaves. Mi padre. Con su artritis avanzando como el cierzo en las articulaciones. Empezó a llamarme para charlas triviales, resultados del Zaragoza. Consejos sobre el negocio, no confíes en los catalanes. Hijo. Una tarde de agosto. Lo visité solo. Y en su taller improvisado en el garaje, herramientas oxidadas y radios antiguas. Sacó una caja polvorienta, fotos de mi infancia. Y una del joven. Abrazando a un primo mío que se fue a Australia por ser diferente. Nunca lo entendí. Confesó. Voz quebrada. Pero verte feliz. Duele menos. No fue un te acepto rotundo, sino un puente tendido. Y bastó. Invitamos a Raúl a una barbacoa familiar en el Parque José Antonio. Y aunque mi padre evitó los abrazos, compartió una cerveza con él. Hablando de fútbol con gruñidos que sonaban a camaradería. Mi madre floreció en su rol de mediadora, paquetes de empanadillas caseras llegaban a nuestra puerta. Con notas, para que comáis como Dios manda. Y mis sobrinos. Inocentes como el Ebro en estío. Preguntaban a Raúl sobre sus tatuajes. Trepando a sus rodillas sin prejuicios. Era sanación generacional. Lenta como el fluir del río. Pero real. La ciudad. Testigo indiferente. Nos devolvió el favor en gestos pequeños, un artículo en la Olivar sobre parejas LGBTQ en Aragón. Con nuestra foto, manos entrelazadas ante la Basílica del Pilar. Y aplausos en el Pride de Zaragoza. Donde desfilamos con una pancarta que decía Amor sin despachos. Raúl bailó bajo el confeti arcoíris. Su risa libre como el viento. Y yo lo miré. Sabiendo que habíamos pagado caro ese momento. Elena se desvaneció en el horizonte. Su precio un eco lejano. Oí que se divorció. Un escándalo menor en su círculo madrileño. Y en una cena con amigos comunes. Alguien mencionó, está sola. Pero dice que aprendió la lección. No busqué revancha, la libertad mía era suficiente. ¿Ahora? ¿En las mañanas? Despierto con Raúl a mi lado. Su respiración rítmica como una nana andaluza. Y miro por la ventana al Ebro serpenteando hacia el infinito. La empresa prospera. Modesta pero ética, él diseña campañas que inspiran. Yo dirijo con el corazón abierto. No somos héroes de epopeya. Solo dos hombres que eligieron la verdad sobre la comodidad. Y en las noches de cierzo. Cuando el viento aúlla como un lobo solitario. Nos acurrucamos y nos preguntamos, ¿valió la pena el precio? La respuesta es siempre sí. Susurrada en besos que saben a futuro. Porque al final. En esta Zaragoza de piedra y río. El verdadero hogar no es un techo. Sino el latido del otro contra tu pecho. ¿Y si el mundo no perdona?
Pues que nos mire rompernos y renacer. Una y otra vez. Porque el amor. Ese cabrón indomable. Siempre gana.